a través de esta aplicación online los días sábados. Y quisiera compartir una palabra, pero primeramente vamos a orar. Les invito a que allí en su casa, en su casita, y puedan inclinar su rostro y vamos a tener un tiempo de oración. Padre, en esta tarde te damos gracias por este tiempo donde nos congregamos en esta plataforma online. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo está presente en medio nuestro. Gracias porque tú nos ministras en esta tarde, en tu presencia, en el Espíritu Santo. Tú nos ministras a nuestro corazón, a nuestro ser interior. Tú hablas a nuestras vidas, Señor, una vez más en este día. Gracias porque podemos decirte en esta tarde que tú eres nuestro amor, que te necesitamos, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Salvador. Espíritu Santo, gracias porque tú eres Dios habitando en medio nuestro, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias porque ahora mismo tú estás en cada familia, en cada hogar, en cada altar, estás allí ministrando, hablándonos, colocando un deseo de oír, colocando hambre por la palabra, hambre por oír el mensaje. Gracias porque tú estás obrando en nuestras vidas, gracias porque tú estás llevándonos a cumplir el propósito que el Padre preparó de antemano para cada uno de nosotros. Bendecimos tu presencia, que no nos desconectemos de tu presencia, sino que constantemente y cada día sea nuestro deseo caminar junto a ti, caminar en cada situación, en cada momento en tu presencia. Te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre. Amén. Amén. En estos días he estado pensando en la palabra del Señor y orando para compartir la palabra correcta, la palabra que el Señor tiene para esta tarde. Y el Señor me llevó a compartir acerca del Espíritu Santo. Y quisiera invitarles que abran sus Biblias en Juan 7. Vamos a leer versículos 37 y 38. Y a este mensaje le he puesto encendidos y no apagados. Encendidos y no apagados. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Amén. Todo hijo de Dios tiene al Espíritu Santo. La palabra dice que hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Eso es una muestra de que le pertenecemos a Él. Pero no todo hijo de Dios es lleno del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Todos los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo, pero no todos los hijos de Dios somos llenos del Espíritu o son llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estar activos en el Espíritu. En el versículo que leíamos, en el versículo 38 dice, el que cree en mí, Jesús está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La fe, el creer en Jesús nos conecta, ¿cierto?, a lo sobrenatural de Dios, a la vida espiritual. Y dice, correrán en su interior ríos de agua viva. La fe activa estas aguas en tu interior, en tu espíritu, en tu vida espiritual. Nos conecta con la sobrenaturalidad del Señor.
Estas aguas dice que corren porque son ríos. Esto demuestra la vida espiritual. Y cuando hay ríos que corren en la Biblia, en este pasaje específicamente, se está refiriendo a vida, se está refiriendo a la salvación. El agua estancada representa la religión, representa un estancamiento en la vida espiritual. Y lamentablemente hoy en día hay muchos cristianos que en su vida espiritual están estancados. Las aguas no están fluyendo, no están corriendo. Hay una pasividad espiritual donde el creyente no tiene una conexión con lo sobrenatural, sino que vive y se mueve solamente en lo natural, como cualquier persona. Y saben que cuando leía este versículo pensaba en Isaías 55:1, donde dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los sedientos espiritualmente, a todos los que necesitan de Dios, a todos los que necesitan salvación, venid a las aguas. Estas son las aguas de salvación, estas son las aguas de las misericordias de Dios, estas son las aguas de la gracia de Dios. Cuando la gente sedienta corre estas aguas, correrán a la iglesia. Saben que esto pensaba, la gente está sedienta y va a llegar el momento donde la gente va a empezar a buscar a las iglesias para poder recibir estas aguas en su vida, porque tienen una necesidad espiritual. La gente va a buscar a Dios, pero quienes portan estas aguas somos nosotros, la iglesia, somos los hijos de Dios. Necesitamos estar despiertos. Ser activo es alguien que está despierto. Ser activo es alguien que está avivado en su espíritu. Y aquí dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Necesitamos crecer, necesitamos intensificar nuestra relación con el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo es Dios y Él mora en tu corazón, Él mora en tu vida. Y cuando nos llenamos de su presencia, se activa todo en nuestro interior. Cuando nos llenamos de su Espíritu Santo, porque Él ya está en nosotros, pero cuando constantemente estamos bebiendo de su agua, se activa todo en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando constantemente estamos llenándonos de su presencia, se despierta un deseo de orar, se despierta un deseo de leer la palabra, se despierta el deseo de congregarnos, se despierta el deseo de evangelizar, se despierta el deseo de adorar, porque está su presencia activa en nosotros, porque hay aguas que en nuestro interior están fluyendo, están corriendo, son las aguas de salvación que se están moviendo en tu vida, en tu espíritu. Pero cuando perdemos el deseo de las cosas que nombré y de muchas más, comenzamos a apagarnos, comenzamos a estancarnos, ya no hay ganas de orar, ya no hay ganas de adorar, nos da flojera de congregarnos. Los dones comienzan a quedar allí inactivos. El llamado comienza a quedar allí inactivo. ¿Por qué? Porque las aguas se están estancando en nuestras vidas. Necesitamos en este tiempo, y este es el llamado que el Espíritu del Señor nos está haciendo, y no tan solamente en esta tarde, sino que ya hace tiempo que nos está alentando a levantarnos como una iglesia que despierta, que se levanta en el propósito de Dios para este tiempo. Debemos estar encendidos y no apagados. En 2 de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo leí en la versión Dios habla hoy.
En la versión Reina Valera dice, por lo cual te aconsejo que avives el don que está en ti. Aquí dice que despiertes el don que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo estaba animando a su hijo espiritual Timoteo. ¿Saben que Timoteo significa aquel que siente amor o adoración a Dios? Es un hermoso nombre, ¿cierto? Aquel que siente amor o adoración a Dios. Y Timoteo era un joven pastor. Se cree que tenía aproximadamente unos 16 años y él estaba sirviendo al Señor en una importante iglesia allí en el tiempo del apóstol Pablo. Y él estaba pasando un tiempo difícil porque la gente de su congregación lo estaba menospreciando por su juventud. Lo veían como que era muy joven para tener un ministerio tan de gran responsabilidad, un ministerio pastoral. El apóstol Pablo le dice, te aconsejo que despiertes el don de Dios. Cuando vemos esta palabra don en este versículo, en el contexto que está en este versículo, se está refiriendo al llamado ministerial de Timoteo. Y le dice que avive el llamado, que no se apague, que las críticas no apaguen ese llamado que Dios te ha hecho. Y saben que aquí se refiere específicamente al ministerio, al llamado de Timoteo. Pero todo lo que nosotros hemos recibido de Dios en nuestras vidas es un don, es un regalo. Tu llamado, tu ministerio, el Espíritu Santo es un don. Y debemos nosotros avivarlo, debemos despertarlo en nuestro interior para que podamos cumplir el propósito de Dios. Necesitamos avivar el fuego. Al principio comencé hablando de las aguas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras en nosotros. Es agua, pero también es fuego. Necesitamos avivar ese fuego, ese don, esa llama encendida para que no se apague en nuestras vidas. Ese llamado, esa adoración, esa oración que pueda permanecer como esa llama encendida que no se apaga en nuestras vidas. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para cumplir el plan de Dios en nuestras vidas. Saben que sin el Espíritu Santo no podemos cumplir el plan de Dios. Necesitamos del Espíritu Santo para poder cumplir ese plan. Por eso Dios envió a su Espíritu para habitar en nuestras vidas, para habitar en tu vida, para habitar en la iglesia, con ese propósito de que el Espíritu Santo nos acompañe en este recorrido que nosotros tenemos en la tierra para cumplir ese plan que Dios trazó para la iglesia en este tiempo. Cuando se enciende un fuego, esa llama nos reconecta con lo espiritual. El Espíritu Santo de Dios nos reconecta con lo espiritual, con la sobrenaturalidad de Dios, con el plan de Dios. Y hay mucho pueblo de Dios que está en este tiempo tratando de hacer las cosas a su manera. En Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo voy a repetir, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Creer es fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En este versículo está hablando de fe, está hablando de esperanza y está hablando del Espíritu Santo de Dios. Dios nos llena de gozo y de paz cuando nosotros creemos
en Él, cuando creemos a su palabra. Si tú eres alguien que de fe, vas a tener gozo y paz en tu vida, porque tienes las promesas de Dios, porque tienes un Padre que ha prometido, ¿cierto? Su palabra a nosotros. Tenemos una herencia espiritual, y cada vez que nosotros necesitemos tomar esa herencia, tomar su promesa, lo hacemos a través de nuestra fe, y eso trae gozo y paz a nuestras vidas en el creer. Pero esto tiene un propósito, dice, para que abundemos en esperanza, y esto lo hace el Espíritu Santo, dice, por el poder del Espíritu Santo. Si tú y yo no tuviéramos al Espíritu Santo en nuestras vidas, difícilmente podríamos tener esperanza, no podríamos tener gozo y paz. Tal vez alguien está esperando, pensando, pero yo conozco gente que no es cristiana y tiene esperanza, pero es una esperanza natural. Lo que nosotros tenemos es una esperanza que provoca el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es algo sobrenatural. El Espíritu Santo habita en nuestras vidas, y debemos en este tiempo despertar y estar activos en el Espíritu y ser gente llena del Espíritu Santo de Dios. Esto sucede cuando estamos despiertos y activos en el Espíritu. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Aquí, este versículo nos habla de fe, nuevamente, nos habla de esperanza, y nos habla de amor, y también nos habla del Espíritu Santo. Dice que la esperanza no avergüenza. La esperanza, a causa de tu fe en Dios, no te va a defraudar, no te va a avergonzar, no te va a decepcionar. Y dice que el amor de Dios fue derramado en nuestras vidas por el Espíritu Santo de Dios. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, no seremos avergonzados, porque Él provoca la esperanza en nosotros. El Espíritu Santo es la sobrenaturalidad de Dios, en que nosotros, en que la iglesia en este tiempo se debe mover. No es en nuestra fuerza, sino que es a través del Espíritu Santo de Dios que llevaremos a cabo el plan que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo nos muestra al Padre, el Espíritu Santo nos lleva a adorarlo, el Espíritu Santo nos lleva a amarlo. ¿Cierto? Nosotros le decimos, Señor, Padre Santo, te amamos, Papito, te amo, Jesús, te amo. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho, Espíritu Santo, te amo? Espíritu Santo, enséñame a amarte. Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Espíritu Santo, enséñame a oír tu voz. Enséñame a reconocer cuando tú me estás hablando, que eres tú hablándome a mí, y que no son mis propias palabras, mis propios pensamientos. Saben que en la iglesia por años muchas veces hemos caminado movidos por nuestros propios pensamientos, y pueden pasar años y no aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que habla, que tiene sentimiento, que se entristece, se contrista. A veces cuando escuchan lo que hablamos, lo que nosotros pensamos, o cuando ofendemos, Él se entristece en nuestro corazón. El Espíritu Santo es Dios, y Dios también es una persona. Mucha gente ve a Dios o al Espíritu Santo como una fuerza, como un poder, pero es una persona.
que nos habla. ¿Y cuántas veces le decimos, Espíritu Santo, te necesito, Espíritu Santo, te amo, Espíritu Santo, háblame, enséñame, revélame la palabra? El Espíritu Santo nos muestra a Dios, nos muestra al Padre. Él estuvo presente en la creación, con Dios, con Jesús. Él nos da a conocer el Padre. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben que cuando la iglesia se activa en el Espíritu, cuando la iglesia es llena de la presencia de Dios, cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo, como lo dije al principio, se despierta todo en nosotros? Y aquí lo muestra claro. Cuando la iglesia recibe poder, cuando la iglesia en Hechos recibió poder, fue llena del Espíritu Santo, se despertó el deseo de evangelizar, de testificar, de ser testigos de Jesús. Cuando se activa el poder del Espíritu Santo, se activa todo en nosotros. Nosotros tenemos un evangelio poderoso. Saben que hay miles de religiones, pero si no hay poder de Dios, nosotros tenemos el poder de Dios. Eso es lo que nos debiera diferenciar. Nosotros no somos una religión. Somos la iglesia del Señor. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos su poder. Eso debiera activarse en nosotros para poder llevar a cabo esta gran comisión de predicar el Evangelio a toda la gente, a todo ser viviente que haya aquí en la tierra, oportunidad que nosotros tengamos, hablemos de Jesús, prediquemos la palabra. Yo no sé si ustedes, yo creo que lo están experimentando también, saben que como nunca antes se está despertando en mí ese deseo de hablar, ese deseo de testificar, de alguna manera colocar una palabra en el corazón de la gente. Es tiempo de hablar, de ser testigo, de hablar de Jesús, de hablar del Evangelio. En 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y esto me lleva a pensar en Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? El hombre en sí tiene sus propios planes, su propia mente, sus propios pensamientos. Pero dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Si nosotros queremos conocer los pensamientos de Dios, el propósito de Dios es a través del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos despertar, necesitamos activar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque a través del Espíritu de Dios podemos conocer el corazón, la mente, los pensamientos de nuestro Dios. Tal vez tú estás pensando, pero tenemos la palabra. Pero la palabra sin revelación del Espíritu Santo solamente es letra. Solamente llega acá, a nuestra mente, pero necesitamos del Espíritu de Dios para conocer el corazón de Dios, para sentir lo que Dios siente. Y Dios tiene pasión por la gente, Dios tiene pasión por las almas, por aquellos que se pierden sin salvación.
Saben que nosotros con nuestros oídos naturales no podemos oír el lamento espiritual de la gente que no conoce a Cristo. Hay un gemir, hay un llorar, hay gritos de desesperación de gente que no tiene esperanza, de que no tiene una razón de vivir, que está desesperada. Hay tanta gente que se suicida y la gente que los llegó a conocer en algún momento dicen no sabemos por qué tomó esa determinación, si se veía tan bien, se veía una persona tranquila, amistosa, educado, no sabemos por qué tomó esa determinación. Es porque estamos viendo con nuestros ojos espirituales, estamos oyendo con nuestros oídos espirituales. Pero cuando somos llenos del Espíritu de Dios, se activan los dones en nosotros y podemos discernir, podemos oír la advertencia que Dios nos muestra en relación a tantas situaciones y tal vez muchas veces pudiendo advertir a alguien de tomar una mala decisión, no lo hacemos porque no estamos apercibidos, no estamos atentos, no hay actividad espiritual en nuestro corazón, solamente nos conformamos con participar de una reunión, de ir a la iglesia, de cantar, de escuchar y volvemos a la casa y esperamos toda una semana donde muchos se desconectan totalmente de esta relación, de esta comunión con Dios y hasta el próximo fin de semana vamos de nuevo a la iglesia y cantamos, oramos y luego comienza otra semana. No, eso no es una iglesia activa espiritualmente. Hay mucho más que Dios ha preparado para nosotros. Al principio leía Juan 7:38, dice, el que cree en mí, el que tiene fe en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, vida espiritual, la sobrenaturalidad del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que tú puedas experimentar y disfrutar en tu vida un Dios vivo, un Dios que te habla, que te ministra en tu corazón, que tú puedas sentir su presencia, que te puedas quebrantar cuando oras al Señor, que no seas un estanque seco y agua estancada, sino que haya un fluir en tu interior cuando tú oras, fluyen las palabras, fluye el deseo de conocer a Dios, hay un fluir de decir, Señor, te necesito, te amo, tú eres mi Dios, gracias porque tú me rescataste, me sacaste de las tinieblas y ahora estoy en la luz, era ciego y ahora puedo ver, porque te tengo en mi vida. Necesitamos ser una iglesia que conozca a su Padre, que conozca a Jesús, a través del Espíritu Santo que está y que mora en nuestras vidas. En el Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Sabes que nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Cuando somos obedientes, cuando nos cedemos, ¿cierto?, nuestro corazón al Señor, vamos aprendiendo a hacer su voluntad. Aprendemos a oír su voz, aprendemos a obedecer la palabra, porque la obediencia se aprende. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, son pequeñitos, ¿cierto?, y desobedece, les enseñamos a que sean hijos obedientes. Y cuando desobedecen, les enseñamos que la próxima vez, ante una situación parecida, deben obedecer. La obediencia se aprende. Y dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí se refiere al Espíritu Santo, está con mayúscula, es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu está en ti, está en mi vida.
y Él nos lleva a tierra de rectitud. Él nos lleva, nos conduce a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Su Espíritu, el Espíritu Santo, nos ayuda a cumplir el propósito. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer su voluntad. Sin el Espíritu Santo, lamentablemente, no podemos cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Nos damos cuenta cuán es importante el Espíritu Santo para la iglesia? Él activa todo en nosotros, activa nuestra vida espiritual, activa nuestra comunión con Dios, con el Padre, nuestra relación con el Padre. Lamentablemente, la pandemia ha traído una gran desconexión espiritual en la iglesia. Dañó a la iglesia, no tan solamente a toda la humanidad, sino a la iglesia. Trajo una gran desconexión espiritual. Muchos se desconectaron de la fe, muchos se desconectaron de la palabra y muchos se desconectaron de su vida espiritual, de su relación con el Espíritu Santo. Mucha gente dejó de congregarse, online, presencial. Muchos han caído en desánimo porque se han desconectado de lo espiritual. Pero el Señor nos está llamando en este tiempo. Su Espíritu Santo nos está convocando en este tiempo a levantarnos, a despertarnos, a encendernos como la iglesia del Señor, a volver a la vida del Espíritu. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona sublime. Nunca Él pasará a llevar tu voluntad. Si tú no deseas hacer algo, Él no nos va a obligar. Él no va a tomar el control de tu mente haciendo desaparecer tu propia voluntad, porque es una persona sublime. Una vez alguien dijo, es un caballero. Él nunca te va a forzar a hacer algo que tú no quieras, porque eso es manipulación, y el Espíritu Santo es una persona sublime que respeta nuestra voluntad. Cuán importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él fue quien nos convenció de pecado, Él fue quien nos llevó a Cristo, es quien nos revela al Padre, es quien nos revela la obra redentora de Jesús. Él habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, y cuando lo ignoramos, lo apagamos en nuestras vidas. Cuando tú ignoras la presencia del Espíritu Santo en tu vida, lo apagas. Y lamentablemente, en muchos cristianos, esto está pasando. El Espíritu Santo está apagado, no está encendido, porque mucha iglesia ignora su presencia en la iglesia. Mucha gente no conoce al Espíritu Santo. Mucha gente no se relaciona con el Espíritu Santo. Pero saben que la iglesia en Hechos, la iglesia de los apóstoles del Señor, fue una iglesia que se movió en el Espíritu Santo y llevó a cabo el plan de Dios para ese tiempo, porque era una iglesia llena del Espíritu Santo. Y como hemos estado aprendiendo en los estudios bíblicos que el pastor nos ha estado compartiendo, en este tiempo la iglesia se debe mover en la sobrenaturalidad de Dios, porque la iglesia es una institución sobrenatural, no es natural, no es un sindicato, no es una junta de vecinos. La iglesia es una institución sobrenatural. Cuando no vivimos conscientes de la presencia del Espíritu Santo, Él se apaga en nuestros corazones. Y apagar al Espíritu Santo es negarse a hacer la voluntad de Dios. Porque delante leíamos en un versículo que quien nos ayuda a hacer la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, es fácil hacer la voluntad de Dios. Pero cuando ignoramos al Espíritu Santo, Él se apaga en nuestras vidas, entonces es difícil hacer la voluntad de Dios.
En Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que las Escrituras dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Él ha hecho, el Espíritu Santo es de Dios, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. El Espíritu Santo te ama. El Espíritu Santo ama a la iglesia. Él está en la iglesia. Él es Dios morando en tu vida. Él quiere estar con nosotros todo el tiempo. En la casa, en la calle, en el trabajo, en la micro, en tu auto, cuando vas al supermercado, cuando vas a visitar a un familiar, cuando estás en cualquier lugar, el Espíritu Santo está contigo, porque Él nos ama y Él dice, nos anhela celosamente. Él quiere estar todo el tiempo hablándonos, enseñándonos, guiándonos, pero el problema es que nosotros no nos relacionamos con Él como debiera ser. Muchas veces lo ignoramos su presencia, ignoramos lo que Él quiere hacer, donde podamos estar, con quién podamos estar. Tal vez el Espíritu Santo quiere guiarnos a dar una palabra a alguien, algún versículo, animar a algún hermano, darle la palabra a alguien en nuestro trabajo. En fin, Él obra de tantas maneras diferentes, pero muchas veces por ignorancia lo ignoramos y lo apagamos en nuestras vidas. Si cada día nos relacionáramos con el Espíritu Santo, seríamos una iglesia, hermanos, poderosa. Seríamos una iglesia gloriosa. No nos sería difícil adorar al Señor. Habrían cánticos espirituales, adoración. Sería algo glorioso. Una iglesia llena de poder y de su presencia es la iglesia que el Señor quiere levantar en este tiempo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 19 al 21, aquí Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica y le dice, no apaguéis al Espíritu. Iglesia de nueva creación, no apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Saben que en esta palabra, versículo que dice no menospreciéis las profecías, se está refiriendo a los mensajes, se está refiriendo a las predicaciones. Dice, no menospreciéis las profecías. Oye la palabra, oye el mensaje, pero también dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Aquí se está refiriendo al discernimiento. Escuchemos el mensaje, pero también siempre dice la palabra con discernimiento. Este consejo también es para nosotros. No apaguéis al Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7, no lo vamos a leer, pero en Apocalipsis capítulo 2, aquí el apóstol recibe un mensaje, ¿cierto?, de parte del Señor y advierte de no perder el primer amor, de no perder el primer amor, esa llama que se enciende cuando llegamos a Cristo, cuando somos salvos y aprendemos a conocer al Señor y nos apasionamos por Él y queremos estar en todas las reuniones y queremos escuchar los mensajes, queremos orar, queremos cantar, queremos estar allí sirviendo al Señor. Ese es el primer amor, un corazón apasionado por el Señor. Y dice que nos advierte a no perder ese primer amor. Es decir, ese primer amor siempre debiera estar en nosotros. El primer amor es cuando se enciende la llama en nosotros, cuando comenzamos a apasionarnos por Dios
y deseamos conocerle. La advertencia es no perder el primer amor, porque cuando se pierde el primer amor, entonces perdemos el fuego. Se pierde el fuego y comenzamos a apagarnos. Y saben que el versículo 5 de este pasaje dice que Dios mismo vendrá y lo apagará. Cuando se pierde el primer amor, Dios mismo vendrá y lo apagará. Esta es una advertencia. No permitamos que nuestra relación con el Señor, que nuestra relación con el Espíritu Santo se apague en nuestras vidas, que nada lo apague, que los afanes de este mundo, cada vez hay más afán en este mundo, afán por lo material, afán por tener cosas que muchas veces ni siquiera son indispensables tenerlas. A veces nos afanamos por la ropa, nos afanamos por obtener cosas, nos afanamos por tener más dinero y a veces no nos damos cuenta que tenemos lo necesario para vivir. Es tiempo de avivar el fuego, es tiempo de activar el fuego del Espíritu Santo en nosotros, es tiempo de reconectarnos con Dios para que los dones, para que el llamado, para que el deseo de congregarnos, de servir al Señor se pueda encender nuevamente en nosotros. En Efesios 5, 15 al 19, ya voy a estar terminando, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ustedes se lo saben, son malos. Por tanto, en conclusión, no seáis insensatos, sino entendidos de la buena voluntad del Señor. Versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es tiempo de mirar y caminar como sabios y no como insensatos. No desperdiciemos, hermano, el tiempo. Caminemos en la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia. En el versículo 18 dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien dice ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Saben que el vino representa al sistema de este mundo también, a los placeres que hay en el mundo. No nos embriaguemos de este vino del mundo, de este sistema, de esta ideología que está dominando en este tiempo. Seamos sensatos, seamos sabios, seamos inteligentes. Busquemos las cosas de Dios, activemos a través de la fe el Espíritu Santo en nuestras vidas. Edifiquémonos, llenémonos con alabanza, escucha música cristiana en tu casa, comienza a adorar en tu casa, pone allí algún grupo que ministre adoración y comienza a adorar en tu casa, comienza a pasearte, levanta tus brazos, cierra tus ojos, adora al Señor, comienza a avivar ese fuego del Espíritu Santo en tu vida. Comienza a conectarte con la sobrenaturalidad del Señor. Es tiempo de encender al Espíritu y no apagarlo. Padre, en esta hora te damos gracias por el Espíritu Santo de Dios que tú has puesto sobre la iglesia. Te damos gracias por tu Espíritu. Te damos gracias porque eres
tu presencia en nosotros, porque Él te conoce y nos muestra cómo tú eres, nos muestra tu corazón, nos muestra tus pensamientos, nos habla, nos enternece, nos ministra, nos enseña, nos corrige, nos advierte, nos consuela, nos guía a toda verdad, nos hace conocer el tiempo en que estamos viviendo, nos revela tu palabra, nos revela tu presencia. Espíritu Santo, te pedimos perdón porque tantas veces te entristecemos con nuestras palabras, te entristecemos por nuestra ignorancia, porque te ignoramos tu presencia en nosotros, y tú nos amas y nos anhelas celosamente, como dice tu palabra. Tú anhelas que te hablemos, anhelas que te consideremos, que te consultemos. Tú eres Dios en nosotros, tú nos conectas con el Padre, tú nos llevas a conocer al Padre. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, llénanos más de ti, que tus aguas del Espíritu fluyan a través de nuestras vidas para salvación, que la gente corra a tu presencia, corra a la iglesia, porque allí va a encontrar el agua que va a saciar la sed de salvación, la sed espiritual del ser humano. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás encendiendo, porque tú estás activando, porque tú estás levantando una iglesia llena de poder, llena de tu espíritu, llena de tu presencia. Gracias porque seremos una iglesia que va a hablar con denuedo la palabra, que va a hablar con autoridad, que va a hablar a la gente, y la gente se va a rendir a ti, va a recibir salvación. Gracias porque tú vas a colocar una palabra oportuna para la gente que está clamando por salvación. Gracias porque creemos que va a venir un tiempo glorioso para la iglesia, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos donde pueda haber persecución. Tu iglesia se va a mover en poder, se va a mover en tus aguas, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te amamos. Gracias porque tú habitas en medio nuestro. Gracias porque tú estás en nuestro corazón cada día, cada momento. No queremos apagarte. Te avivamos en esta tarde en nuestro corazón. Te avivamos en nuestro interior. Comienza a encender ese fuego de Dios en nosotros, así como lo hiciste con los primeros apóstoles allí en ese aposento. En este tiempo tu iglesia figurativamente está en los aposentos. Comienza a encender a la iglesia en el mundo, una iglesia osada, una iglesia valiente que comienza a predicar tu palabra a toda criatura. Honramos tu presencia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.